de nuestro Señor Jesucristo. Quiero saludar en este día nuevamente con todo el amor de nuestro Señor Jesucristo, desde aquí de los estudios de la radio emisora del Palmar, a todos los que están en estos momentos conectados con la radio emisora. Son exactamente las 7:55 del día jueves, un día nublado con 18 grados de temperatura. Así que si va a salir, prepárese que hoy vamos a tener un día nublado y bueno, ya las mañanitas están haciendo un poquitito frescas, así que a cuidarse con estos cambios aquí en la ciudad de Murcia, en España. Bueno, como siempre, desayunando con Jesús, aquí estamos, para la gloria y honra del Señor, dándole toda esa honra y gloria. Vamos a bendecir este desayuno para que Dios bendiga cada hogar, cada lugar, y que nunca falte absolutamente nada, y que todos los que realmente no lo tengan, que Dios provee, que nunca falte, y que mande sus ángeles a aquellos que realmente no tienen en estos momentos, y que les lleve todo tipo de alimento, y que sus necesidades sean realmente ayudadas por la mano de nuestro Señor Jesucristo a solucionar todos sus problemas. Amado Señor Jesús, bendito sea la gloria, Padre eterno. Damos gracias a ti, Señor, por darnos, Señor, este alimento, este desayuno todos los días en la mañana, tanto, Señor, para nuestro físico y tanto espiritual. Señor, bendecimos y engrandecemos eh, tu grandeza, tu poder, Señor, que está sobre esta tierra y sobre nosotros, al cual tú nos cuidas diariamente. Y gracias por habernos permitido descansar, Señor, y poderlos levantarlos. Y cada hermano que ya está yendo a su trabajo, bendícelos grandemente, cuídalos, Señor, en su ida y en su regreso, mi Jesús bendito. Y aquellos que están ya trabajando, Señor, guárdalos allí, mi Dios bendito, Padre eterno. Señor, ayúdanos en este programa, Desayunando con Jesús, para exponer tu palabra, Señor, y que puedan llegar a los corazones que están necesitados en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, están bendecidos, así que vamos a tomar el primer eh, cafecito en esta mañana. Está delicioso. Gloria sea su nombre. Amén, 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 amén. Ahí estamos. Ya estamos conectados. Aleluya. Estamos conectados todos y ya estamos en el cafecito diario. Amén. Aquí estoy saludando a nuestra hermana. Amén. Gracias. Gracias, mi hermana Laura. Gracias. Amén este. Gracias, mi hermana Laura, por este mensaje. Amén, que está poniendo nuestra hermana, bueno, que ha puesto nuestra hermana Laura, ¿no? Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén, bendito sea la gloria. Aleluya, bendito sea su nombre. Bueno, invitamos a los que están allí conectados en el grupo que tenemos ahí en WhatsApp, a que se unan también a esta enseñanza que hoy voy a dar ahora por la mañana, tempranito, amén. Y esta enseñanza está: ¿por qué las pruebas de Dios llegan a los cristianos? Muy buen tema, ¿verdad? ¿Por qué las pruebas de Dios llegan a los cristianos? Hermosa pregunta, y veremos la respuesta. Bueno, como siempre, la respuesta tiene que ser dada de parte de Dios, ¿no?
Porque si no tenemos la respuesta de parte de Dios, es como que la respuesta fuese vacía. La única manera de que nosotros podamos entender las cosas de Dios son a través de su palabra, ¿no? Son a través de las escrituras. Entonces, nos vamos a ir inmediatamente ahí al libro de los Éxodos, en el capítulo 20, versos 20, en donde dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros, escucha bien, para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Oiga, qué sabio es nuestro Dios, ¿no? Qué sabio es realmente nuestro Dios. ¿Qué pasaría si nosotros no tuviéramos prueba? No pasaríamos las luchas que tenemos en el mundo. ¿Tendríamos temor a no pecar? Yo me pregunto hoy esta pregunta, ¿no? Porque si realmente, imagínese usted que no existiera Dios realmente, como dicen muchos, si aún así que habemos muchos en el mundo predicando el Evangelio y hablándole al mundo que hay un Dios al cual tenemos que rendirle cuenta algún día, aún así la gente peca y no le da la importancia. Anoche me deleitaba en una enseñanza que nuestro hermano Pedro hablaba acerca de la fornicación, del adulterio, y aconsejaba a los jóvenes no hacerlo. Imagínense que si hoy no se hablara sobre esos temas, y al contrario se hablara que eso está bien, que no es problema, y es, ¿cómo realmente existiría el mundo ya? Si la violencia está a la orden del día, la guerra, los asesinatos y tantas cosas que están sucediendo en el mundo. Por eso es que hoy podemos ver que una de las partes más difíciles de la vida del cristiano es el hecho de ser un discípulo de Cristo. Sí, es una de las cosas más difíciles que nosotros tenemos que enfrentar día a día. ¿Y sabe por qué, amado hermano? Porque esto no nos hace inmunda a las pruebas y a las tribulaciones de la vida. Mira, muchos argumentan: Señor, yo te sirvo, yo me porto bien. Entonces, ¿por qué me pasa esto a mí? Incluso hay quienes se preguntan en qué han fallado para que tal mal le acontezca. ¿Te has dado cuenta? El apóstol Pablo expresó en estos
para que, a ver, nosotros podamos abrir un poco la mente, ¿no? Y dice ahí en 1 Pedro capítulo 4, versos 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos conectados hay por allí? ¿O cuántos valientes que se levantan temprano y le adoran a Dios y le agradecen a Dios, ya sea en las buenas, ya sea en las malas? Qué bueno es adorarle a Dios, ¿no? Qué bueno es clamarle a Dios en los momentos difíciles. Mira, ¿por qué podemos hacerlo esta pregunta también? Quizás se la está haciendo ahora mismo usted mismo. Quizás uno está en estos momentos en el hospital, otro en el centro de salud, otros viajando, otros en el trabajo, otros despertándose con un dolor en el cuerpo, en fin, etcétera, etcétera. Y se preguntará, ¿por qué un Dios bueno y amoroso nos permitiría pasar por estas cosas tales como la muerte de un niño, por ejemplo, enfermedades, daño a nosotros mismos y a nuestros seres queridos, dificultades financieras, preocupaciones y temor, y te vuelves loco? Y muchos se enseguecen y llegan a culpar a Dios por todas las cosas que realmente les están pasando. Es increíble. Porque si pensamos con nuestra mente humana, ciertamente si nos ama, quitaría todas las cosas de nosotros, diríamos nosotros, ¿no? Después de todo, no significa amarnos que Dios quiere que en nuestra vida sean fieles o felices y cómodas. No, no, no es así. Yo abro la Biblia y veo que la Biblia enseña claramente que Dios ama a aquellos que son sus hijos. Y si abro ahí en el libro de, mire, aquí mismo está, porque en estos momentos se me viene a mi mente y, y veo el libro este de Pablo cuando les habla ahí realmente a nuestros hermanos que están ahí en Roma, ¿verdad? Y les habla claritamente a ellos. Oye, es increíble, pero ¿por qué no darnos cuenta? ¿Por qué usted y yo no nos damos cuenta de lo que Dios realmente hace y quiere hacer? Yo, a veces hay cosas que nosotros se nos viene a la mente, tantas cosas que nos confunden, pero aquí dice bien claro, en Romanos capítulo 8, versos 28, la Biblia dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman, de quienes Él ha llamado de acuerdo con sus propósitos. Gloria a su nombre. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y quién salva? Jesucristo. Es que eso debería significar entonces que las pruebas y tribulaciones que Él permite en nuestra vida son parte de todas las cosas que nos ayudan a bien. Por lo tanto, para el creyente todas las pruebas y tribulaciones deben tener un propósito divino. Ah, pero ¿qué está diciendo usted? Quizás
Hoy está diciendo usted, pero si mi esposa, mi esposo, o mi hijo, mi hija, o mi amigo, etcétera, quien haya sido, Dios no lo sanó y se murió. Y usted está diciendo de que es un propósito de Dios. Amigo, mire, todo tiene su propósito. Mi madre estuvo durante años orando por sus hijos, predicándome a mí personalmente. Recuerdo que venía desde Chile a la Argentina, donde yo vivía, me casé y venía a visitarme. Y me evangelizaba a mí y a mi esposa. Cada año ella, cuando venía, me hablaba de Dios. Pero nunca lo entendí. Gracias a Dios que poco tiempo antes de que ella partiera de esta tierra, muriera, me entregué al Señor. Pero después que ella falleció, muchos nietos y amigos se entregaron al Señor. A veces hay propósitos de bien. A veces nosotros estamos en vida y evangelizamos y le hablamos a nuestra familia y de pronto no entienden, pero partimos de esta tierra y nuestros hijos se convierten. Esas son las cosas que muchos no podemos entender en esta vida. Usted tiene que entender que ninguna cosa sucede fuera de la voluntad de Dios. Él conoce todo lo que ocurre y tiene un propósito tanto para las cosas buenas como para las cosas malas. En 1 Pedro capítulo 1, versos 17 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado alabanza y gloria y honra cuando sea manifestándose Jesucristo. Hoy yo veo que muchos cristianos se sienten confundidos. Dios es amor y Él es todopoderoso. Así que dicen, ¿por qué me permite que suframos? Muchos de ellos dicen. Y por ahí algunos dicen, ¿podría ser que Dios nos haya abandonado? Y estas preguntas que escucho y que a veces se me hacen, me desconciertan, pero últimamente a través de la oración y la búsqueda he obtenido la respuesta, la iluminación, la luz del Señor. Y esto ha resuelto para decirle a aquellos que realmente han entendido mal lo de Dios. Y que ellos tienen que entender y comprender que el sufrimiento no es que Dios nos haga a un lado, sino que Dios lo arregla con mucho cuidado para purificarnos y salvarnos. Porque si morimos, morimos en Cristo. Y si vivimos, vivimos para Cristo. Y a veces Dios conoce la intención del corazón de aquella persona o conoce sus debilidades y Dios lo protege y lo guarda y lo salva y permite que parta de este mundo para que no se pierda en el mundo. O para muchos cristianos que han predicado tantos años, pastores, evangelistas, y que han sido una vida
de ejemplo para el mundo. Y aún predicando de Dios, Dios permite que llevárselos, porque su tiempo ya ha sido cumplido, como fue con Pedro, Pablo y tantos discípulos que Jesús tuvo. ¿Por qué Dios permitió que ellos murieran maltratados, golpeados, otros crucificados, otros aserrados y en fin, tantas cosas terribles que le pasaron? ¿Por qué? Porque tenían que ser testimonio para esta tierra, para que nosotros seamos fieles a Dios. No es que nosotros a nadie le va a gustar que lo corten por la mitad con un serrucho, nadie va a querer que le corten la cabeza, nadie va a querer, lógico, nadie. Pero esto nos ha ayudado realmente a tener más fe, porque si estos hombres hicieron eso es porque realmente Dios existía, Dios existió y sigue existiendo. Estas pruebas y refinamientos son la mayor gracia de Dios para nosotros. Sí, porque las pruebas y refinamientos son la mayor gracia de Dios. Dios dice, y haré pasar por el fuego a un tercio para refinarlo. Fíjate, para refinarlo como se refina la plata y probarlo como se prueba el oro. Invocará mi nombre y yo lo oiré, diré, pueblo mío, y este dirá, Dios es nuestro Dios y Salvador. Zacarías capítulo 13, versos 9. Isaías 48, versos 10 dice, he aquí, te he purificado, pero no como plata, te he probado en el crisol de la aflicción. Y 1 Pedro capítulo 5, verso 10 dice, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, el mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Gloria a mi Dios. Amén, amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Poder ver de las palabras de Dios y de la Escritura que la voluntad de Dios está en permitirnos sufrir. Poder ver de las palabras de Dios. ¿Sí? Aquí lo podemos ver. En esta. Y bueno, tengo tantas Biblias aquí. Por aquí tengo una más grande que por ahí la tengo, porque hay muchos que dicen, no, es que la Biblia evangélica no es la misma, no es igual. Aquí tengo la Nueva Jerusalén. Todos estos textos que le estoy hablándole están aquí, igual. Usted compruebe las Biblias. Hoy por internet puede bajar muchas de diferentes editoriales y todas dicen exactamente igual. Esta es la diferencia a estas, a esta, otra. Bueno, una es más gruesa, otra es más liviana, otra es más pesada, otra es más... Hay diferentes gustos, pero todas tienen las mismas palabras. La Nueva Jerusalén tiene libros agregados, que es la única que hace la diferencia, libros que sirven como historia, pero no le está hablándole de la salvación, de lo que Jesús, lo que realmente Dios quiere centrar, es que usted se arrepiente y se entregue a los pies de Cristo, que es lo más importante. Por eso es que podemos ver
de las palabras de Dios y de la Escritura que la voluntad de Dios es permitirnos sufrir y es enteramente, bueno, y a su vez, enteramente purificarnos y salvarnos. Y esto es un tesoro precioso de Dios que nos ha otorgado a nosotros y que muchos no lo entienden y se amargan y se amargan y se entristecen. Antes de que vengan las pruebas y el refinamiento, todos pensamos en nosotros mismos como personas que defienden el camino de Dios. Y algunos de nosotros incluso sentimos que al abandonar, gastar, trabajar y realizar la obra para Dios, sufriendo y pagando un precio, somos completamente considerados con la voluntad de Dios, que somos las personas que más lo amamos y que somos los que más devotos tenemos hacia Él. Muchos piensan eso. Y creemos que no importa si otros pueden llegar a ser negativos o débiles, traicionar a Dios, nosotros nunca podríamos hacer tal cosa. Pero quiero decirte algo, que la realidad es que cuando nos enfrentamos a dificultades como perder un trabajo, por ejemplo, o dificultades financieras, aunque éramos muy santos, muchos se quejan contra Dios y pierden la fe e incluso no están ya dispuestos y dedicados más a Él. ¿Sabes por qué? Porque cuando la desgracia golpea a nuestra familia o ocurre alguna calamidad, empiezan a quejarse de Dios, porque algo afecta a nuestros intereses personales. Y esa es la realidad, amigo. Y discutimos nuestros casos, peleamos en lo que nos está sucediendo, andamos mal genio, y en casos graves traicionamos a Dios abandonando nuestra fe. Muchas personas lo han hecho. Por eso estoy advirtiéndote, tú que eres cristiano, cuidado, ojo con lo que estás haciendo en medio de tu problema. Dios ha declarado en muchas ocasiones que Él requiere que sigamos su camino que ha exigido. En Mateo capítulo 22, verso 37, la palabra dice, Mateo capítulo 22, verso 37, no acostumbro mucho a leer esta Biblia, pero la vamos a leer, la Biblia de Nueva Jerusalén, para que aquellos que están por ahí escuchando y atendiendo lo que estoy hablando en estos momentos, quiero leer esta Biblia hoy para que realmente se den cuenta, ¿ya?, que las Biblias son todas iguales, no cambian. ¿Ven? Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen por ahí amén? Es que no escucho los amenes hoy. No sé si estarán por ahí nuestros hermanos, si hay alguno ahí por ahí. Amén, que por ahí diga amén, aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hay poder en el nombre de Jesús. Gloria, 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 gloria al nombre de Jesús. Hay poder. Hay una canción que dice, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó
Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que él vertió. Hay salud, salud, sin igual salud. Amén. Bueno, tenemos aquí una de las Biblias. Lo buscaremos en la otra. Aquí tengo Jeremías. Vamos a buscar por acá. Aquí ya lo tengo. Estoy buscando Mateo capítulo 22, versos 37, en la Biblia Nueva de Jerusalén. ¿Ven? Para que vean que dice exactamente lo que voy a leer en la otra Biblia. Dice: amará al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. En la Nueva de Jerusalén dice de esta manera también las Escrituras. Vamos a leerlo, para gloria y la honra de nuestro Salvador Señor Jesús. Dice así: Él le dijo: amará al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Y el verso 38, este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amará a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley de los profetas. ¿Te das cuenta? O sea, leamos la que leamos, la Biblia, todas dicen lo mismo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Así que, hermano, sin embargo, siempre calculamos para promover nuestros intereses carnales y asesorarlos sobre nuestro amor por Dios. Amén. Gloria a Dios. Cuando Dios actúa de acuerdo con nuestras nociones, le damos gracia y lo alabamos, pero cuando no lo hace, desarrollamos malentendidos, quejas acerca de Dios, incluso lo traicionamos. Y esto nos muestra cuán profundamente Satanás nos ha corrompido. Siempre buscamos bendiciones de nuestra fe, que esencialmente está tratando de hacer transacciones con Dios. Hacer esto es verdaderamente egoísta, despreciable y totalmente carente de razón. Aleluya, bendito sea la gloria en el nombre de Jesús. Esto nos muestra cuán profundo, decía yo, nos ha corrompido. Siempre buscamos bendiciones en nuestra fe, que esencialmente están tratando de hacer transacciones con Dios. Y por eso decía, hacer esto es verdaderamente egoísta, despreciable y totalmente carente de razón. En este punto podemos obtener una verdadera comprensión de los caracteres satánicos que quieren rebelarse y oponerse a Dios dentro de nosotros, así como cierto discernimiento sobre los motivos y nociones equivocadas en nuestra fe. Podemos ver que lo que vivimos está muy lejos de lo que Dios requiere de nosotros y que somos totalmente indignos de recibir las bendiciones y la aprobación de Dios. Del mismo modo, a través de tales pruebas, refinamiento, podemos experimentar la santidad y la justicia de Dios y sentir cuánta adulteración hay en nuestra fe en Él.
Si continuamos creyendo en Él con la intención de buscar bendiciones, solo haremos que Dios se disguste con nosotros y nos aborrezca. Una vez puesto a través de las pruebas, podemos ver que nuestra corrupción es demasiado grande y que nuestras deficiencias son demasiadas. Y así podemos comenzar a comparecer ante Dios en oración, leer sus palabras y luego reflexionar y conocer los lugares dentro de nosotros que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Y en la oración Dios nos muestra que lo egoísta que hemos sido nosotros con Dios y que debemos de cambiar. Entonces podemos buscar cómo satisfacer a Dios y ser testigo de Él, e inconscientemente desarrollamos una relación mucho más estrecha con Dios. Después de esa experiencia, no solo obtenemos comprensión de nosotros mismos y cierta comprensión del carácter de Dios, también nos volvemos más estables y maduros. Nuestro carácter es impulsivo, arrogante, egoísta, engañosas, han cambiado hasta cierto punto. Y solo entonces podemos entender verdaderamente que mientras que la prueba y el refinamiento nos causa un sufrimiento carnal, el fruto que da en nosotros es realmente la salvación y la purificación, que son muy beneficiosas y edificantes para nuestras vidas. Por eso que en Deuteronomio capítulo 8, versos 2, la escritura lo dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído tu Dios, y estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Cuando nos habla de esto, también podemos ver que esto, por las experiencias de muchos hombres santos a lo largo de los siglos, la Biblia nos habla. Antes de que Dios hiciera uso, por ejemplo, de Moisés. Primero, ¿qué hizo con Moisés? Primero, hizo que Moisés fuera moldeado en el desierto durante 40 años. Por eso leíamos ahí en Deuteronomio capítulo 8, verso 2. En ese tiempo Moisés soportó todo tipo de dificultades. No es que fue ahí al desierto como muchos van a experimentar, a ver cómo es el desierto y a hacer una odisea y se ve en la televisión y al final lo pasan bien. Sufren, pero lo pasan bien porque lo están filmando. Están cubiertos de todo peligro, pero Moisés tuvo que soportar todo tipo de dificultad. Si no había adelanto, no había nadie con quien hablar, y con frecuencia se enfrentaba a bestias salvajes y a un clima duro, no como los muestra en las películas o en la televisión. Su vida estaba constantemente en peligro, ciertamente sufrió mucho en un ambiente tan duro. Lo que debe haber pasado a este hombre. Ahora, algunas personas podrían preguntar: ¿no podría Dios haber puesto a Moisés directamente en uso? ¿Para qué lo llevó allá? ¿Para que sufra? Y después más encima ir a enfrentar a Faraón. ¿Por qué tuvo que enviarlo al desierto durante 40 años primero? Y en esto encontramos la benevolencia de Dios. Sabemos que Moisés era una persona directa con sentido de justicia, pero tenía temperamento y tendencia a actuar impulsivamente fuera de su idea de rectitud. Es que era un hombre como tú, como yo, impulsivo, orgulloso y tantas cosas que nosotros arrastramos. No, a veces vemos personas que son muy buenas, muy buenas, muy buenas, pero no le conocemos en el interior. Pero Dios conoce el interior de cada ser humano.
Fíjate lo que le pasó a Moisés, que lo conocemos como un gran líder, etcétera, etcétera. Un gran hombre de Dios, pero fíjate que cuando vio a un soldado a Egipto azotando a un israelita, él no fue y lo golpeó nomás. Golpeó a este Egipto en la cabeza con una piedra, matándolo. O sea, era tanto lo impulsivo, tanto el yo de este hombre, que no le importó matarlo. El temperamento innato y el espíritu heroico de Moisés no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Así que si Dios lo hubiese usado directamente, habría seguido confiando este hombre en esta característica en su acción y nunca habría sido capaz de completar lo que le había confiado, liderando a los israelitas fuera de Egipto. Porque habría sido un guerrero más. Pero Dios no te llama para que tú seas un guerrero violento, un guerrero criticón, un guerrero que golpeas a la gente porque no entiende el evangelio. No, Dios no llama a eso. Y cuando llama a estas personas, las transforma en personas, oye, personas calmadas, personas tranquilas, personas sencillas, humildes. ¿Quién puede creer que Moisés mató a un hombre? Y es por eso, por lo que Dios hizo que Moisés permaneciera en el desierto 40 años, para que fuera más apto para el uso que Dios le iba a dar. ¿Por qué tengo que pasar esto yo? ¿Por qué tengo que pasar tanta tribulación? Dios te está moldeando, bien. Mira, en un ambiente tan difícil y hostil, Moisés no solo oraba y llamaba constantemente a Dios, sino que veía la omnipotencia y el dominio de Dios y confiaba en Dios para su supervivencia continua. Y es lo que tú debes de hacer en estos momentos. Los elementos temporalmente y naturales de él fueron desgastados y desarrolló fe genuina y sumisión a Dios. Y eso es lo que quiere Dios de ti, que desarrolles la fe en Dios y que realmente seas un hombre sumiso. Así cuando Dios llamó a Moisés a emprender su misión o su comisión, guiando a los israelitas fuera de Egipto, Moisés pudo aceptar y obedecer sin ninguna resistencia. Con la guía de Dios llevó a cabo sin problema la comisión de Dios. ¿Quieres ser un líder? ¿Quieres ser un evangelista? ¿Quieres ser un predicador? ¿Quieres ser un maestro? Tiene que ser sumiso. Tiene que esa fe crecer en ti, mi amigo. Te voy a dar otro ejemplo. También está la historia la historia de Job en la Biblia. Aquellos que conocen la historia. Una historia impactante, una historia que te hace estremecer y que de pronto decís, ¿por qué? ¿Por qué tanto? ¿Tanto pudo soportar este hombre? Así es. Job se sometió a las pruebas sobre sus posiciones siendo despojado de ella. Sus hijos destruidos, muertos todos, sus bienes quitados. Él mismo desarrolló llaga por todo su cuerpo. Sin embargo, a pesar de su sufrimiento, nunca pecó con sus palabras. No se quejó de Dios, sino que aceptó todo de Dios dentro de su corazón. También fue capaz de buscar la voluntad de Dios y finalmente dijo, Job capítulo 1, versos 21. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el hombre
el nombre del Señor. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. Job capítulo 2 versos 10. Confiaba en su fe, temor y sumisión a Dios para decir estas cosas, y así fue testigo de Dios. La razón por la que Job pudo ser testigo a través de tales grandes pruebas fue que creía que Dios gobernaba todas las cosas y que su potencia e hijo le habían sido dados por Dios. Así que era el derecho de Dios de llevarlos. ¡Wow! ¡Qué claridad tenía Job! ¿Qué padre o qué hermano o hermana, etcétera, podría decir estas palabras sabiendo que su esposo murió, su esposa murió o su hijo? Lo primero que haría es reclamarle a Dios. Pero Job dijo la razón, que realmente que sus pertenencias, hijos, le habían sido dados por Dios, así que era el derecho de Dios de llevarse o perder todo lo que él tenía. La capacidad de Job de estar en la posición de un ser creado y obedecer incondicionalmente al Creador fue ser testigo de Dios. Más tarde, Dios se le apareció a Job en una tormenta y Job tuvo la visión de la espalda de Dios y oyó a Dios hablarle con su propia boca. Dios tuvo una comprensión genuina de Dios. Job estuvo una recompensa que nunca habría ganado en un ambiente cómodo. Y esta fue la bendición más grande otorgada a Job a través de pruebas y refinamiento. Tal como Job le dijo a sus amigos después de las pruebas. En Job capítulo 23, versos 10. Cuando me haya probado, saldré como el oro. ¡Wow! Job ha estado viviendo en una miseria sin alivio durante meses. Amigo, con llagas abiertas por todo el cuerpo. Ay, ¿cómo duele eso? Cuando tenemos una llaga chiquita. A mí me picó una araña aquí, tengo la marca. Y esto se me empezó a podrir, sí, me dolía. Mire, me quedó hasta un poco la marca. Imagínese, Job en todo su cuerpo, llagas por todo su cuerpo. Durante este tiempo, cargando el dolor de sus 7 hijos muertos. No uno, 7 hijos muertos de golpe y 3 hijas muertas. Toda su riqueza se desvaneció en una tarde y se hizo repulsivo para todo, para su esposa. Odioso para sus hermanos, incluso los niños lo despreciaban mientras se hacía sobre las cenizas fuera de la ciudad. La vacilante fe de Job y sus quejas hacia Dios. Mira, al principio Job soportó esta calamidad con sorprendente sumisión. Como decía yo anterior, en Job capítulo 1, verso 21, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor.
Esto nos muestra que las pruebas y el refinamiento son en realidad el amor verdadero de Dios para nosotros. Solo a través de ellos podemos ser purificados y salvados por Dios, convirtiendo así en personas que están de acuerdo con la voluntad de Dios. Esta es la razón por la que Dios permite que estas cosas vengan sobre nosotros. Ahora, si pensamos y analizamos todo esto, oye, es increíble todo esto. Estos hombres soportaron, fueron fieles a Dios. ¿Cómo en todas estas cosas va el propósito final de Dios? ¿O cuál es el propósito final que quiere Dios de nosotros a través de todas nuestras pruebas, nuestras dificultades que pasamos como cristianos? Me estoy refiriendo a los hijos, a los cristianos, a los arrepentidos. Es que seamos transformados más a la imagen de su Hijo amado. Romanos capítulo 8, verso 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta es la meta del cristiano y todo en la vida, incluyendo las pruebas, tribulaciones. Este está diseñado para permitirnos alcanzar esa meta. En parte del proceso de la santificación siendo apartado para los propósitos de Dios. Aleluya, gloria, 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 gloria a su nombre. Dios es que Dios, hermano, los equipa para vivir para su gloria. Y realmente se aplica la manera en que las pruebas logran esto. Fíjense lo que dice en 1 Pedro capítulo 1, versos 6 y 7. En la cual vosotros alegráis aún ahora por un poco de tiempo. Si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego y sea hallada en alabanza, gloria, honra y cuando sea manifiesto Jesucristo. La fe verdadera del creyente se reforzará mediante las pruebas que experimentamos para que podamos descansar en el conocimiento de que es real y va a durar para siempre. Las pruebas desarrollan el carácter piadoso y eso nos permite, así como Pablo le dice ahí en la epístola de Romanos capítulo 5, verso del 3 al 5, dice, gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amigo, que estáis allí escuchando por la radio del Palmar en Murcia, y los que están allí en el Facebook, Spotify, Telegram y tantos medios que estamos hoy transmitiendo. Jesucristo fue el ejemplo perfecto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versos 8. Estos versículos, amigos, estos versículos realmente revelan aspecto de su propósito divino, tanto para las pruebas y tribulaciones de Jesucristo como por las nuestras. El perseverar comprueba nuestra fe. Filipenses capítulo 4, verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos decirlo hoy, repita conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando usted está pasando ahora en la prueba difícil, declárelo, declárelo, mi amigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, debemos tener cuidado
de nunca hacer excusas por nuestras pruebas o tribulaciones, si son el resultado de nuestra propia maldad. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entretenerse en lo ajeno. 1 Pedro capítulo 4 versos 15. Dios perdonará nuestros pecados porque el castigo eterno para ellos ha sido por el sacrificio de Cristo en la cruz. Sin embargo, todavía tenemos que sufrir en esta vida las consecuencias naturales por nuestro pecado y malas decisiones. Pero Dios usa incluso esos sufrimientos para moldear y formarnos para su propósito en nuestro bien supremo. Las pruebas y tribulaciones vienen con un propósito y una recompensa. Ahí en Santiago capítulo 1, versos 2, 4 y 12 dice bien claro: hermano mío, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas de vuestra fe producen paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bienaventurado el varón que soporta las tentaciones, porque cuando haya resistido a las pruebas, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. A través de todas las pruebas y tribulaciones de la vida, tenemos la victoria. Pablo allí en 1 Corintios capítulo 15, verso 57 dice: más gracias sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amigo, mira, aunque estemos en batalla espiritual, Satanás no tiene autoridad sobre los creyentes. Dios nos ha dado su palabra para guiarnos, su Espíritu Santo para fortalecernos y el privilegio de venir a Él en cualquier lugar y en cualquier momento a orar por todo. Él también nos ha asegurado que no habrá tentación que nos podrá a prueba más allá de nuestra capacidad para resistir, y dará también juntamente con él la tentación, la salida, para que podáis soportar. 1 Corintios capítulo 10 versos 13. Quiero decirte, mi amigo, y así ya voy terminando: Dios conoce tus límites. Ninguna situación es más fuerte que tú. Dios comprende tus límites y sabe que el peso que lleva es exactamente el que puedes soportar. Dios sabe cuál es la capacidad de cada persona, pues dice en su palabra que Él no pone cargas imposibles de soportar, sino que a cada uno de acuerdo a su capacidad, como lo dice en 1 Corintios capítulo 10, versos 3. Por muy fuerte que sea la situación, Dios espera que las personas acepten su voluntad y que decidan confiar en Él. Esto implica rechazar las quejas, las murmuraciones, agradecer a Dios por todas las cosas, tanto buenas como malas. El Salmo 34, verso 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Quiero decirte, querido amigo, simplemente, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18, y te dejo con este versículo: den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Te he querido dar este mensaje para que hoy reflexiones y no sigas enojado con Dios por tus pruebas, por tus dificultades. O familias que han recibido la noticia de que no hay esperanza, que sea para tu hijo, para tu hija. O quizás me han dado una mala noticia a mí. Y debo estar agradecido de Dios por lo que Dios me ha dado.
y he podido ser un vaso útil para predicar el Evangelio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Porque todo trabajo en algún momento se termina. Pero cuando ya partimos de esto y estamos en el otro lugar donde Dios nos está ahí esperando y va a ir a despertar, estaremos eternamente. Ya no tendremos estas preocupaciones. Porque la esperanza de estar con Jesús, ya estaremos con Él. Así que déjate de preocupar y déjale en las manos de Dios. Sea como sea. Hoy quiero orar por ti. Quizás estás pasando un momento muy difícil que te cuesta superar. Pero aquí tienes un amigo. Aquí tienes un hermano. Aquí tienes un pastor que aunque físicamente no te conoce, pero eres un hijo de mi Padre. Si te has bautizado, si te has entregado. Y si no lo has hecho, busca una iglesia. Arrepiéntete y entrégate a los pies de Cristo. Amado Señor Jesús, hoy me arrepiento de haber regañado contra ti, Señor. Sé que tengo esta dificultad en esta vida, en esta tierra, Señor. Los sufrimientos me han agobiado, pero he aprendido, Señor. Me has abierto los ojos con todo lo que le pasó a Job, con todo lo que tú hiciste con Moisés. Lo que hiciste suyo, Señor, el perdón que hiciste con Saulo de Tarso, Pablo, con Pedro, con Andrés, con Felipe, con Mateo, con Lucas. Señor, aún, Señor, con los pastores que he conocido que ya no están. Te agradezco, mi Dios. Ayúdame a superar este amargo pasar de mi vida. Hoy te lo dejo en tus manos para que tú, Señor, lo tomes y hagas conmigo lo que tú quieras. Si hoy me llevas o hoy decides dejarme por un tiempo más largo, Señor, en esta tierra para seguir predicando, porque ese es mi deseo, de seguir hablando del Evangelio hasta que llegue mi momento de partida. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén y amén. Bueno, esto ha sido por hoy el desayuno, desayunando con Jesús. Como siempre, el que les habla es el pastor Eugenio Mesa, presidente de la iglesia Efesios 4:12, Jesús es salvación. Y te invita a seguir conectado con nuestra radio emisora, El Palmar, donde tenemos mucho material para darte, para alimentarte espiritualmente y aconsejarte. Así que estamos las 24 horas entregándote todo el material que tú necesitas o información que necesitas. Ahí está nuestro teléfono, es más 34 632 33 53 29. Si tú quieres llamarlo y dejar un mensaje. Amén. Estamos en todas las redes sociales, búscalos como Iglesia Efesios 4:12 Jesús en Salvación, allí en Google, y si quieres conocerlo, ahí mismo está el navegador que te llevará hasta la misma puerta de la iglesia. Si estás escuchando la radio, nuestros cultos son los días jueves a las 19:30 horas, culto de intersección, de oración. Ahí estamos orando simplemente. Y los días sábados, culto evangelístico a las 19:30 horas y el día domingo a las 11 de la mañana. Así que te esperamos en todos estos cultos ahí en la iglesia.
y también en nuestra cadena oración, que salimos todos los días, lunes, martes, miércoles y viernes, en directo por Facebook y en directo por la radio, emisora también, y por todas las redes sociales. Así que eh, eh, tu aporte para nosotros también es muy valioso. Y que estés orando por nosotros y nosotros oramos por ti. Que Dios te bendiga y te guarde. Bendiciones. Nos veremos Dios mediante, si no viene el Señor en este día, mañana en la mañana a las 8 de la mañana, desayunando con Jesús. Que Dios te bendiga.